Me dan miedo muchas cosas, pero no me da miedo volar. Estoy a más de 10 kilómetros de altura y no tengo miedo. ¿No es curioso? Lo racional sería tener miedo a volar. Lo pienso aquí, en mi asiento número 27A junto a la ventanilla, donde nadie me presta atención. Ni mucho menos yo a nadie. Así que puedo pensar sin miedo a que me escuchen. A pesar de que a veces me da miedo pensar, porque toda buena reflexión llega a alguna conclusión, y las conclusiones son desconocidas hasta que las alcanzas. Por eso me da miedo concluir. Aunque lo cierto es que yo rara vez concluyo nada. Quizá porque reflexiono poco y mal, pero si eso es cierto, entonces acabo de llegar a una conclusión y me ha jodido todo el texto. La cosa es que no me da miedo volar. Me da miedo el metro, con su ambiente cargado y la multitud, porque el metro no deja que mi cerebro sea funcional. El avión sí, el avión me refresca, airea mis pensamientos. El metro los aplasta. Debería probar ir al psicólogo, aunque sea una vez, pero me da miedo que sea como el tabaco y enganche. Yo nunca me he enganchado al tabaco, a pesar de haberlo probado una vez. Tampoco odio a quien se engancha. ¿A quién voy a juzgar? Si supiera a qué me engancho sin saberlo, por el contrario, envidio a los fumadores. Al menos ellos saben que lo son. Se enganchan a algo material. Y engancharse a algo sin saberlo es muchísimo peor que saberlo. Prefiero con diferencia ignorar conscientemente que ignorar por completo. Porque me da miedo la ignorancia. Me dan miedo cosas tan intangibles como la ignorancia o las conclusiones. Pero no me da miedo estar a más de 10 kilómetros de altura. Me da pereza a veces, pero nunca miedo. Al menos me aireo.